No quiero ir a nadar. Nunca me gustan mis lecciones semanales de los miércoles, pero también espero con ansias los miércoles porque era el único día que podía conocer a cierta chica. Ella era de una escuela diferente y solo podía verla los días libres. Siempre esperaba a esta chica llamada Jessica en la entrada del club de natación. Cada vez que veía a Jessica venir sola la seguía saludando vigorosamente. Hey Michael, hey Jessica. Antes de darnos cuenta nos hicimos amigos cercanos. Para mí eso solo hizo feliz mi día. En primer grado. Pudo haber sido precoz, pero fue entonces cuando experimenté la sensación de gustarme a una chica por primera vez. Ese fue el comienzo de mi primer amor. Mi nombre es Michael Parker. Ahora trabajo como profesor sustituto en cierta escuela secundaria mientras entreno al equipo de natación. Déjame saltarme por mucho que lloré y me resistí recordando lo mucho que lloré y me quejé por solo una hora de lección una vez a la semana. Me siento avergonzado, pero también me trae recuerdos de mi primer amor. Fue la cuarta vez que fui a nadar. Como siempre estaba llorando y gritando en la entrada sin querer ir. Entonces una chica se acercó a mí y tomando mi mano dijo vamos juntas. Ese fue mi encuentro con Jessica. Las lágrimas que habían estado fluyendo se detuvieron abruptamente cuando esta chica desconocida me habló. En ese entonces en primer grado estaba acompañada por mi mamá, pero Jessica entró sola, se cambió y salió a la piscina. Su comportamiento confiado me hizo sentir avergonzado de mí mismo. Después de eso dejé de llorar en la entrada del club de natación. Cuando comencé a aparecer al lado de la piscina sin llorando, Jessica comenzó a cuidarme cuando estaba solo. Hoy viniste sin llorar, aunque estaba un poco irritado por su tono ligeramente condescendiente. Estaba emocionado de que me hablaran y mi corazón se aceleró tratando de no dejar que ella viera a través de mí. Me jacté torpemente. Sí, a mí también me gusta nadar. Estaba pronunciando palabras en las que nunca había pensado antes. Tenía miedo de poner mi cara en el agua y abrir los ojos. Dejé a un lado mi miedo y traté con todas mis fuerzas de no parecer poco cool frente a Jessica. Vaya, lo hiciste. Puedo abrir los ojos bajo el agua. Experimenté la alegría de poder hacer algo que antes no podía hacer. Desde entonces comencé a esperar con ansias los miércoles, lo cual no me gustaba porque Jessica iba a una escuela diferente. Solo podía verla en la lección de natación. Durante los días en que ambos mejoramos en natación, compartimos nuestra alegría mientras yo continuaba con las lecciones. La natación se volvió agradable para mí. Jessica era a la vez una gran rival y una querida amiga, impulsada por el deseo de no perder y el deseo de aprender juntos. Pude ver cómo mis habilidades de natación mejoraron. Yo, que alguna vez tuve miedo de meter la cara en el agua y abrir los ojos, logré nadar 25 m en estilo libre. Jessica, al ver mi alegría, se alegró tanto por mí como si fuera su propio logro cuando era niña. Pensé que esos días continuarían para siempre como si fuera lo más natural, pero un día Jessica se perdió la lección. Pensé que era solo una ausencia, pero ella no vino la semana siguiente ni la siguiente. Señor Johnson, ¿qué le pasó a Jessica? Jessica, debido a las circunstancias de su familia, se mudó, por eso renunció a fines del mes pasado. Que más que un hecho de que Jessica había renunciado, me sorprendió que no me hubieran dicho nada ese día. Estaba tan deprimida que no ni siquiera podía escuchar lo que decía el señor Johnson y no podía concentrarme en mi práctica. Casi no sabía nada sobre Jessica, a quien solo podía conocer en menos días ya que ella era de una escuela diferente. No sabía la dirección de su casa ni su teléfono número, así que no había forma de realizarle un CCT. Sin embargo, no dejé de nadar. Pensé que si continuaba nadando seguramente la volvería a encontrar algún día. Eso fue todo lo que se me ocurrió cuando era niña. Me uní al equipo de natación como mi actividad extracurricular. Si Jessica todavía estuviera nadando, podría reconocerme cuando me llamaran por mi nombre en una competencia, que fue la única razón por la que practiqué tan duro, gracias a que me convertí en un nadador que podía establecer récords en competencias. Aún así no pude conocer a Jessica por casualidad. Gradualmente olvidé el rostro y la voz de Jessica. Me convertí en un estudiante de secundaria. Decidí ir a una escuela secundaria local que estaba entusiasmada con las actividades extracurriculares, con la intención de elegir el equipo de natación nuevamente el día después de la ceremonia de entrada. Tiempo sin verte. Frente a mí había una chica con el pelo largo y suelto y una sonrisa radiante mirándome. La miré con incredulidad en silencio. Jessica, me estás mirando como si hubieras visto un fantasma. Estamos en la misma escuela ahora. Era
Jessica, a quien no había visto en 5 años, ella era mi primer amor, a quien siempre había querido volver a ver. Ella se había convertido en adulta y estaba sonriendo a mi lado. La emoción de esperar a Jessica, a quien solo pude conocer en los días de miércoles, volvieron rápidamente en un instante, ignorando los sentimientos nostálgicos que estaba recordando. Jessica comenzó a hablar. Pensé que podría encontrar algunas caras familiares si postulaba para esta escuela, y aquí estoy, conociéndote, Michael. Mi corazón se aceleró mientras Jessica decía lo que pensaba, claramente tratando de no hacerlo. Para que Jessica se diera cuenta, mantuve la compostura mientras la miraba a la cara. ¿Por qué de repente dejaste de nadar? Era algo que siempre quise preguntar. Si la volvía a ver. Mi mamá se volvió a casar y tuvimos que mudarnos de repente. Michael, tú continué nadando después de eso, ¿cierto? Vi en algún lugar que estableciste un nuevo récord en una competencia. Eso es increíble. Vaya, gracias. Es difícil creer que siempre estabas llorando y asustado. En ese entonces. Cállate. Jessica se rió entre dientes al verme huir, divertida por mi reacción. Inmediatamente me presenté. Mi solicitud para unirme al equipo de natación. Michael, ¿te unirás al equipo de natación? Tal vez me convierta en el asistente del equipo. ¿Ya no nadas? Sí. No mejoré mucho al decir que Jessica envió su solicitud para unirse al equipo de natación como equipo asistente. A partir de ese momento dejamos de tener conversaciones casuales en clase y durante las actividades como cuando éramos niños. Me alegré mucho de sentir que habíamos regresado a nuestros días de infancia tan rápido, a pesar de que no nos habíamos visto en 5 años. Joy me recordó a mi primer amor. No pude evitar preocuparme porque Jessica no quería experimentar la misma tristeza que cuando éramos niños. Traté de acercarme a Jessica, pero sin el coraje para hacerlo. Nuestra relación siguió siendo la misma de siempre. No podía avanzar más allá de ser solo amigos. Cargando con esa frustración, decidí que después de terminar el torneo del distrito en mi segundo año de secundaria le confesaría a Jessica. O importa el resultado, si es posible. Quería actualizar mi mejor marca personal y lograr un buen resultado. Antes de llamar a Jessica, puse aún más esfuerzo que nunca en mi práctica habitual, pero 2 días antes del torneo me golpeó la desgracia. Fui atropellado por un auto que no se detuvo sin aplicar los frenos. La bicicleta que estaba montando se partió en 2. El accidente. Logré levantar la cabeza para mirar ambas piernas debajo de la manta mientras había un bulto donde estaba mi pierna derecha. El área debajo de la rodilla de mi pierna izquierda estaba plana. Porque a donde se fue mi pierna. Tomé la mano de mi padre, quien estaba a mi lado, y preguntó con voz temblorosa. Michael, al lado de mi padre. Mi madre se cubría la cara con las manos llorando. Mi padre no pudo decir nada, pero me abrazó y lloraron juntos mientras yo derramaba lágrimas acostado en la cama. Solo miraba fijamente al techo. Amigos de la secundaria, el entrenador del equipo de natación y hasta Jessica vinieron a visitarme, pero yo no quería ver la cara de nadie ni quería que nadie me viera así. Solo Jessica vino a visitarme muchas veces. Tocaba la puerta de la habitación del hospital y muestra su cara. No entres, vete. Le lancé palabras frías. Volveré mañana, diciendo que Jessica cerró la puerta de la habitación del hospital. Acurrucada debajo de la manta, no podía dejar de llorar a pesar mi actitud no cambió. Jessica siguió visitándome día tras día. Aproximadamente 2 semanas después del accidente, dejé que Jessica entrara a mi habitación. Supongo que mi persistencia dio sus frutos. Ella se rió con picardía mostrando una sonrisa juguetona. ¿Por qué no estás enojada? Solo soy yo atacando. Estaba irritado porque Jessica no se estaba enojando. No sé, simplemente no podía dejar de preocuparme por ti. Michael. Jessica respondió y escondí mi cara debajo de la manta. No pude contener las lágrimas porque su amabilidad me conmovió. No quiero mostrar una vista tan patética, pero Jessica retiró la manta. Estás llorando, ¿cierto, Michael? No has cambiado en absoluto desde el pasado hasta ahora. Cuando quieres llorar, llora con valentía. Al escuchar esas palabras de Jessica, mis lágrimas se detuvieron de repente. Como siempre, dijo Jessica con una cara seria. Mirando la cara de Jessica me sentí tonta por estar deprimida por algo cambiando. Cierto, sigo siendo yo exactamente. Tú eres tú, ni nada más ni nada menos. ¿Qué se supone que significa eso? Logré sonreír un poco ante el brillo de Jessica. Gracias por tratarme igual. Oye, ¿a qué se debe eso? No eres muy propio de ti, Michael. ¿Qué quieres decir con que no soy como yo?
Finalmente encontré el coraje para enfrentar mi situación actual. Hasta ahora había pasado la mayor parte de mi tiempo practicando natación. Cuando pensaba en lo que quedaría de mí ahora que me quitaron la natación me llenaba nada más que ansiedad. Sin embargo, Jessica, conociendo mi ansiedad o tal vez por casualidad, vino a visitarme. Ese día entablamos conversaciones mundanas hablando sobre cosas que sucedieron en la escuela o sobre un programa de televisión que vimos el día anterior. Eso fue suficiente para aliviar mis ansiedades. Comencé a practicar caminar con una pierna ortopédica y me dieron de alta del hospital cuando me acostumbré. Meses después regresé a la escuela. Al regresar a la escuela, consulté con el señor Williams, que era a la vez mi maestro de clase y el entrenador del equipo Swan, y abordó mis preocupaciones sobre el futuro. El señor Williams dijo que, para un joven de 17 años, hay muchas posibilidades por delante. Para llevar la discapacidad puede ser difícil, pero también te permite empatizar con aquellos en posiciones más débiles. ¿Qué tal si te conviertes en un maestro increíble como yo? Hola, señor Williams, es increíble querer convertirme en maestra. La primera persona con la que compartí mi nuevo sueño fue Jessica, una maestra. Tendrás que estudiar mucho de ahora en adelante. Te ayudaré a estudiar. Empezamos a estudiar juntos en la biblioteca después de la escuela. Luego fui a la universidad seguir enseñando y Jessica fue a una universidad diferente. A pesar de que íbamos por caminos separados, mi deseo de estar con Jessica como antes se hizo más fuerte y finalmente confesé mis sentimientos durante nuestra ceremonia de graduación. No tenía un objetivo específico de participar en grandes torneos, pero estaba orgulloso de mis logros en la natación. Pero debido a la pérdida repentina de mi pierna, mi vida como atleta terminó en un instante. Sabía que había gente nadando con discapacidades, pero no podía perdonarme por no poder nadar como antes y dejar de nadar por completo. Sin embargo, el corazón humano es egoísta y me resultó triste dejar ir algo por completo. Jessica pareció sentir mis sentimientos encontrados. Por eso, por primera vez, mencionó algo que nunca había mencionado antes. Yo, y por vergüenza y frustración le grité: ¿cómo pudiste entender cómo me siento? Esa fue nuestra primera pelea. Desde que empezamos a salir fue más un arrebato unilateral para mí que una pelea, y Jessica solo escuchó sin decir una palabra. Después la pelea no nos contactamos nosotros, que solíamos intercambiar correos electrónicos triviales todos los días. De repente pasamos aproximadamente 2 semanas sin ninguna comunicación. Quise disculparme por correo muchas veces, pero cuanto más esperaba, más difícil se volvía decir que estaba decidido a ir. La universidad de Jessica se disculpó en persona y la esperó unos minutos después. Jessica apareció en la puerta principal cuando estaba a punto de llamarla. Verlos juntos en ese momento, un pensamiento cruzó por mi mente: Jessica podría ser más feliz con otro hombre, alguien sin una discapacidad como yo. Decidí que era hora de dejar de retener a Jessica. Con ese pensamiento cambié mi número de teléfono ese día y corté todo contacto con. Más tarde, Jessica obtuve mi licencia de enseñanza y conseguí un trabajo en una escuela secundaria privada. Poco después de comenzar a trabajar como maestra de secundaria, la escuela, consciente de mis logros, me pidió que entrenara al equipo de natación. No había nadado en años, así que no estoy seguro de poder brindar la orientación adecuada. Por supuesto, tenía la intención de negarme diciendo solo eso, pero nadie se echa atrás fácilmente. Terminé asumiendo el papel de entrenador del equipo de natación en mi primer año como maestro. Al principio estaba nervioso. Pronto encontré alegría en entrenar a los niños, incapaz de olvidar al nadador. Una vez vi a los niños mejorar rápidamente. La necesidad de nadar de nuevo, e inevitablemente recordaría esa vez que peleé y me separé de Jessica. Tal vez las cosas entre Jessica y yo hubieran sido diferentes si la hubiera escuchado ese día. Mientras reflexionaba sobre esos pensamientos que escuché a través de algunos amigos que Jessica me había casado, aunque podría ser mentira decir que no me sorprendió. Estaba genuinamente feliz de escuchar noticias tan alegres. En mi corazón deseé la felicidad de Jessica. Desde entonces me lancé a entrenar al equipo de natación para olvidarme de Jessica. Las estudiantes mejoró rápidamente bajo mi guía y experimentó una transformación diferente a todo lo ocurrido cuando comencé a entrenar. Sin embargo, una repentina desgracia me golpeó. Un día, 11 años después de que comencé a entrenar al equipo de natación, un estudiante, posiblemente debido al cansancio, tropezó después de salir de la piscina y se golpeó la cabeza.
al lado de la piscina, aunque resultó en un corte y sangrado, no fue una lesión grave. Sin embargo, un padre me criticó y sugirió que la lesión del estudiante podría haberse debido a mi entrenamiento excesivo. Me miraron cambiado. Personas que alguna vez me habían elogiado por los récords del equipo de natación ahora me miraban con frialdad como si me hubieran dado la espalda. Sintiéndome frustrado y traicionado, presenté mi renuncia y dejé de enseñar. Aunque estaba abatido, pensé que tal vez era otra cosa que debía hacer considerando que había sobrevivido al accidente y decidí mirar al extranjero. Quería enseñar natación a niños en el extranjero, pero ¿podría realmente abandonar a los estudiantes del equipo SW que habían seguido mi apasionado entrenamiento y simplemente huir de Estados Unidos? Esto hasta el momento en que abordé el avión. Recordándome que la vida es una vez que dejé Estados Unidos con una mezcla de arrepentimiento y esperanza, entonces un día, mientras viajaba al extranjero, recibí una trágica noticia: el señor Williams, el maestro de secundaria que me había inspirado a convertirme en maestro, había fallecido. Inmediatamente decidí regresar a América. Llegando de regreso a América después de mucho tiempo, sentí el peso de los 10 años que habían pasado desde que dejé de enseñar. A pesar de mi dolor, asistí al funeral del señor Williams, reuniéndome con viejos amigos allí. Miré a mi alrededor medio esperando ver a Jessica cuando la viuda de Sarah, el señor Williams, se me acercó. «Tienes razón, Michael». «Sí, mi más sentido pésame». Después de que hablé en un tono apagado, ella respondió: «Gracias. Tener a todos aquí ciertamente hubiera complacido a mi esposo a pesar de su expresión de tristeza». La señora Williams continuó hablando durante su vida. «Mi esposo estaba muy preocupado por ti, Michael, después de que dejaste la enseñanza. Si te parece bien, ¿considerarías regresar como entrenador del equipo de natación?». Al escuchar esto, recordé mis arrepentimientos pasados. Estado ardiendo dentro de mí, decidí trabajar como profesor sustituto en Miami. Tan pronto como regresé a la piscina familiar para la práctica diaria, una avalancha de recuerdos tanto dulces como amargos volvieron a mi ola mientras estaba parado, aturdido junto a la piscina. La voz de una chica me llamó. Su voz era tan similar a la de Jessica que me di vuelta confundido. «¿Por casualidad eres el nuevo entrenador?». «Un placer conocerte. Soy Michael Parker». «Soy Megan, la capitana del equipo de natación». «Un placer conocerte». De la sala de profesores: esas eran las glorias del pasado, así que después de 10 años, mi trabajo como maestra en mi animador comenzó poco después de que me encontré con alguien especial en un día. Algunos padres vinieron a ver las actividades extracurriculares. Ahí fue donde encontré a Jessica, al parecer. Las palabras de Megan no me alcanzaron y estaba mirando a Jessica mientras ella decía: «Eran compañeros de secundaria, cierto, señor Parker». Es toda una sorpresa conocer a una compañera como esta Jessica, a quien conocí después de mucho tiempo. Tenía algunas arrugas en su rostro mostrando el paso del tiempo, pero aún tenía la misma sonrisa de antes. Otro día Megan, al enterarse de que su madre y yo éramos compañeros de clase, me contó sobre sus antecedentes familiares sin que me preguntaran. «Mi papá y mi mamá eran compañeros de clase en la universidad, luego mi papá falleció cuando yo estaba en mi segundo año de secundaria, ahora somos solo nosotros dos». Compartió esto con una sonrisa en su rostro. Podrías pensar: ¿y qué? Pero mamá estaba mirando una foto de ella y ustedes juntos el otro día. No se dio cuenta de que yo estaba detrás de ella y rápidamente lo oí, pero aún así lo mantuvo todo este tiempo. No podía encontrar la mirada de Megan. Nunca lo había visto antes y ella era muy cercana a mi padre, pero tal vez verte de nuevo desbloquee algo que estaba sellado. Al escuchar esto, permanecí en silencio. Después de eso, mis sentimientos por Jessica parecieron resurgir y ella estaba toda. Podía pensar que no podía mirar correctamente a Megan, su hija, a pesar de que yo era la entrenadora. Cuanto más intentaba concentrarme en mi trabajo como entrenadora de natación, más aparecía en mi mente el rostro de Jessica. Encontrar a Jessica nuevamente bajo estas circunstancias me pregunto si fue un regalo de Dios esta vez. Quería hacer feliz a Jessica desde el fondo de mi corazón. Eso fue lo que sentí en un día en que no había actividad del club. Jessica vino sola al lugar de práctica por alguna razón. Piscina usando mi pierna protésica sin estudiantes alrededor. Cuando salí a la superficie vi a Jessica y estaba confundida. ¿Hay algo mal? En realidad,
Mi hija me pidió que viniera a ver la práctica de hoy, pero hoy es un día libre para la práctica, ¿no? Inmediatamente me di cuenta de que Megan había sido considerada. Megan me preguntó si Jessica notó que su hija era considerada. Ella se reía como si lo encontrara divertido. Antes de que pudiera decir algo, Jessica comenzó a hablar. Primero, tu natación es como solía ser. Me alivia verte seguir nadando. Cantar no, es diferente conocerte, me hiciste querer nadar de nuevo. Número en aquel entonces el hombre, te refieres a mi esposo, me dijo que estaba bien tener a alguien más en mi corazón. Jessica miró hacia abajo avergonzada. Me hizo feliz, pero yo. Jessica parecía a punto de decir algo, pero se contuvo. Voy a vivir. Honestamente, a partir de ahora no quiero dejar de nadar y lucho por encontrar las palabras correctas, murmuré, pero Jessica me sonreía. Así que, como cuando éramos niños, ¿me apoyarías de nuevo? Jessica se rió suavemente y extendió su dedo meñique hacia mí, que es realmente una promesa de meñique. Esta vez no desaparecerá sin que yo lo sepa. Matrimonio, la pelea que tuvimos y cómo de repente perdió el contacto conmigo. Compartió abiertamente su alegría en nuestra reunión cuando me convertí en el entrenador del equipo de natación de su hija, sin ocultarme nada. El comportamiento confiado de Jessica no había cambiado desde que éramos niños hasta ahora. Me siento un tanto patético por no poder ser honesto acerca de mis sentimientos, aún decidido a responder a la disposición de Jessica de estar a mi lado. Juré nunca más alejarme de su lado. Mirando a los ojos de Jessica hice esa promesa solemne de mi corazón.